desafiante, el senador nacional mandato cumplido, César Gioja, que está acá con nosotros. Bienvenido, César, es un gusto. Un gusto. Después de mucho tiempo. Después de mucho la verdad tiempo. que sí, me invitas poco. Podemos hacerlo más seguido, ¿eh? No. Vos sabés que a mí me gusta hablar de política, Sí. hacer de política. Sí. Una de las cosas del hacer de política es hablar. Claro. Y entonces me viene bien este tipo de conversaciones, porque a vos también te gusta la política. Sí, me gusta. Bueno, César, vamos a empezar de afuera hacia adentro. Obviamente todo el mundo está esperando escuchar a ver qué tenés para decir de la interna peronista, y todo está entrelazado, en definitiva, pero te quiero pedir que lo más desapasionadamente que puedas y en función de tu experiencia, tu historia, de aquella vieja guardia peronista del general en adelante, me digas cómo es que Milei hoy está cumpliendo 6 meses de gobierno con niveles de aprobación que todavía están ahí cerca del 50%, que no es poco, ¿eh? Sí. Digo, tiene mucho que todavía creen. ¿qué ha sucedido? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo explicás y entendés el fenómeno Javier Milei? Voy a decirte una cosa que digo siempre. Abandonamos la política. ¿Quiénes? Todos. Los peronistas, los radicales, los socialistas, los comunistas. Todos. El mundo, de alguna manera, cambió a la política. Terminó la guerra de capitalismo contra comunismo. De alguna manera ensamblaron sus diferencias y arreglaron una manera de convivir que volcó las cosas al pragmatismo, al lobby, a la búsqueda del personaje y no del proyecto político. Entonces, cuando vos haces eso, vas generando una despolitización creciente. La política necesita de proyectos, de propuestas, de mirar con criterio integral el hoy, pero también el mañana. Y entonces hoy nos abocamos fácilmente o mayoritariamente a dar respuestas lógicas que se agotan con el día a día. Entonces, en ese error caímos también los peronistas. ¿Tenés identificado cuál fue no hubo un desarrollo de la tarea política y hubo un agotamiento de la visión del proyecto político. ¿Y tenés identificado cuál fue el punto, la bisagra en que terminaron de diseñar, de pensar? Es difícil. A ver, siempre hay un punto que destaca, pero en lo social, Sí. todos son procesos. Sí, claro. Sí, no hay el salto. Hay algunos que hablan de la revolución. En lo social la revolución yo diría que no existe. La revolución francesa de 1776, si no me equivoco, terminó poniéndolo emperador a Napoleón en 1800. Sí, claro. Sí, la revolución rusa cambió los personajes, pero siguió con criterios autoritarios parecidos a los del zar. Entonces, todo esto es un proceso. Cuando empezó, y no sé, yo creo que después de la década del 70, donde hubo una politización permanente, donde discutíamos de política, las reuniones que hacíamos en la entonces juventud, sí, charlábamos de qué pasaba en el mundo, qué pasaba en Argentina, qué pasaba en San Juan. Bueno, después vino la dictadura que sofocó bastante eso, ¿no? A eso voy. Yo creo que el tema empezó con la dictadura, que nos inculcó la necesidad de que cada uno se salve como pueda. Terminaron los partidos políticos, se terminaron los gremios, se terminaron las estructuras sociales en su conjunto, y entonces dijo que es en su casa que yo le arreglo el problema. ¿Sí? Y bueno, y eso fue generando un mecanismo de destrucción del proyecto político. Y entonces, bueno, generamos un sálvese quien pueda. Nosotros no hicimos algunas cosas bien, ¿viste? Los radicales hicieron otras cosas peor, y generaron de alguna manera tuvo la habilidad Milei de echarle la culpa a la política. Macri tampoco hizo ninguna cosa importante. Entonces tuvo la habilidad Milei de echarle la culpa a la política y caímos todos los que teníamos algún tipo de vinculación
con esta pasión que es la política y que es absolutamente necesaria. ¿Viste que Milei genera esperanza? Digo que hay gente que en pos de la esperanza se banca el ajuste. Milei dice, no voy a hacer lo mismo que hacía, lo está haciendo. Sí. Milei dice, no voy a hacer lo mismo que los otros. Los otros, que éramos nosotros, la política, la casta, por decirlo en su lenguaje, generó visiones negativas del ejercicio de la política. Y entonces él la aprovechó y él dice, yo no hago política, cosa que no es cierto. No se puede vivir sin la política. No se puede gobernar sin política. No se puede vivir. Aristóteles decía, la política es el acuerdo de los hombres inteligentes para determinar su modo de vivir. Las abejas arreglan sus cosas. Claro. Los elefantes arreglan sus cosas entre ellos. Los hombres utilizan política a través de, teóricamente, un diálogo, una conversación, acuerdos, porque son inteligentes. Esta era la definición, para mí, más correcta de política de Aristóteles. Ahora, ¿y cómo lo ves? Digo, viste que le han profetizado la caída, que se estrella, y la verdad que parece que sigue, ¿no? Yo era de los que pensaba que iba a caer más ligero. He cometido muchos errores en los análisis de Milei. Primero creí que no llegaba, con absoluta sinceridad y con espíritu autocrítico. Que no había manera de que ganara la elección. No había manera de que ganara. Y ganó. Porque me manejaba con una lógica que no era la realidad. Y la experiencia me enseñó que el mundo mira cosas distintas y que cambia todos los días y que nosotros tenemos que cambiar de actitudes, de pensamientos, de formas, incluso de hacer política. ¿Sí? Y entonces, bueno, sigue siendo una sorpresa lo de Milei. ¿Sí? No se maneja con los criterios tradicionales de la política. Entiendo que cautiva algunas actitudes a su favor y yo no sé cuánto dura. Sigo en el fondo de mi corazón pensando, con el corazón no pienso. Sintiendo. Sí, sintiendo de que estamos en una actitud muy inestable. ¿Sí? En un proceso en que sus planteos no me aparecen lógicos, Sí. Donde sus actitudes me generan algún nivel de repudio, y él se siente muy cómodo en ese tipo de cosas. Sí. Y hay muchos a los que les gusta, tengo que reconocer. ¿Sí? Creo que va decreciendo ese apoyo. ¿Cuánto decrece? ¿Cómo decrece? ¿Cómo ese proceso social de deterioro de Milei va a continuar y a qué ritmo? Pero yo creo que hay un proceso de deterioro que nos va a generar muchos problemas. Romy. César, ¿y qué autocrítica se hace, o hace usted como, analista también dentro del peronismo, de la situación que llevó al país a tener hoy un presidente como Javier Milei? Y no haber dado la respuesta. A ver, hay un mundo que cambia todos los días. La mañana no es como la noche no es como la mañana. Esto es real y quizás no nos demos cuenta. Hoy el mundo tiene una brecha que muchos no la miran. Los que utilizan la tecnología disfrutan de la tecnología y los que ni siquiera la conocen. Y esa cosa es creciente. Entonces nosotros hemos ido navegando ahí en el medio, en la búsqueda del buen candidato, aquel que tenía los ojos azules y el pelo rubio, aquellos que tenían algún nivel de popularidad en función de otro tipo de actividades, ¿sí? En el caso de Reutemann, en el caso de Scioli. Bueno, y cambiamos, entonces fuimos cambiando, pero no le enseñamos a la gente que hay que generar un mecanismo de distribución justa, que no hay sociedad feliz
sino hay menos ricos y menos pobres. ¿Sí? Y entonces eso lo cambiamos, y eso es ideológico, y eso tiene que ver con la forma de gobernar. Y quizás nosotros no estuvimos a la altura de esa exigencia. No supimos aprovechar desarrollos tecnológicos importantes que tenían que ver con los mecanismos de distribución. ¿Sí? Y eso ha sido fatal. Yo creo que estamos a tiempo de recuperarnos, creo que hay necesidad de una recuperación, pero vamos perdiendo tiempo. ¿Cuál pensás que fue el mayor error de Alberto Fernández? ¿O no fue Alberto el problema? Alberto Fernández lo conozco bastante, ya te he contado. Tiene un error de base, que quiere ser amigo de todo el mundo y quiere quedar bien con todo el mundo, y no se puede. Entonces, en la sociedad hay intereses diversos. Y entonces el poder, el Estado, tiene que de alguna manera compaginar los intereses diversos en orden a crear una estructura que equilibradamente le dé a los que no tienen un poco de los que tienen muchos. Y bueno, y eso no lo supo hacer Alberto. No lo supo hacer. Después tuvo la mala suerte de la pandemia. Sí, pero... Sí, pero bueno. AMLO también tuvo la mala suerte de la pandemia. ¿Quién? Andrés Manuel López Obrador Sí. También tuvo la mala suerte de la pandemia. Sí, ya ha puesto... ¿Y viste cómo terminó? Sí, es cierto. La pandemia medio que se termina. Es cierto. ¿Y Cristina? AMLO aprovechó la pandemia en orden a crecer políticamente, y amigo mío no estuvo en esa misma dimensión. ¿Y Cristina? Cristina es bárbara. Eso tiene varias interpretaciones. Eso tiene varias interpretaciones. En el más amplio de los sentidos. Ha sido compañera mía. Yo tenía mi oficina al lado de la oficina de ella. Le he visto decir discursos de 2-3 horas sin repetir una sola frase, sin leer absolutamente nada, sin decir ninguna cosa tonta. O sea que tiene una capacidad intelectual política de primera línea. Y tiene creo, y lo digo con espíritu crítico cariñoso, que ya me va a criticar, que dogmatiza mucho las cosas. Ajá. Y la realidad es la que marca el criterio político más útil en orden a resolver los conflictos sociales. ¿Sí? Y después tiene otra cuestión, que es la de rodearse de un círculo muy cerrado. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces genera adhesiones porque sus formulaciones son siempre o casi siempre correctas, pero hay como una cortina un poco para llegar. Creo que ha cumplido un rol importante, creo que tiene que seguirlo cumpliendo en orden a dar una visión concreta, y creo que tiene que dar respuestas más tranquilas en orden a la operación política. ¿Sí? Creo que tiene que dejar que esta nueva mirada de la realidad, que nos muestra una politicidad, que nos muestra a un Milei gobernando, que nos muestra a un peronismo destruido, que nos muestra a la inexistencia del radicalismo, lo digo con dolor, ¿sí? A que no haya criterios políticos definidos, empiece a formular respuestas acordes a lo que la realidad le presenta. ¿Qué quiero decir? Quiero gente nueva que piense, que inicie un proceso de reconstrucción de la labor política, y que esa labor política apunte a mejorar la calidad de vida de todos los que convivimos. A ver, te tiro algunos nombres a modo de ejemplo, ¿no? Está Axel Kicillof como esa nueva
generación. Por ahí Grabois, ¿no? Kicillof, Grabois, otro chico de Buenos Aires. Afuera del PJ está Leandro Santoro, a lo mejor de él Sí, querés hablar. Lustó no me disgusta. Lustó no te disgusta tampoco. Lo digo con sinceridad. Sí, sí. Lustó El presidente del radicalismo. es el presidente del radicalismo que los radicales, escucho, Sí. no lo entienden. Sí, Bueno, ni lo acompaña. fue ministro de Kirchner, fue ministro De Cristina. de Duhalde, De en Duhalde. la provincia de Buenos Aires. Tuvo bastante que ver en la 125 famosa. Sí, fue el autor. Y bueno, tiene, de alguna manera, ha bebido agua o ha brevado políticamente dentro de un pensamiento nacional y popular. Y creo que de alguna manera lo expresa. Y acá en San Juan, hablas del peronismo destruido, es la palabra que usaste. ¿También le cabe al peronismo de San Juan? Claro, pero claro. Creo que en los últimos tiempos no hemos tenido una conducción. O sea, durante Uñac, durante la presidencia Sí, de Uñac. de Uñac. Y creo que José se había desentendido de alguna actividad que tiene que ver, que es consecuente con la política, como es el adoctrinamiento. Uh-huh. ¿Sí? No se pueden cerrar las puertas del partido. Y en los últimos tiempos tenemos las puertas cerradas del partido. Y además nos hemos interesado en cosas que son, uno iba a una reunión y estaban discutiendo quién iba a ser la kermés del mes que viene y quién iba a encargarse de las empanadas y quién iba... No, señores, la política tiene que ver con el bien común, con los problemas integrales de la gente. Y entonces no discutíamos ese tipo de cosas. Y entonces teníamos buenos organizadores de kermés y teníamos buenas cocineras de empanadas y no teníamos políticos con formación política y formación técnica. Entiendo que la expresión de organizadores de kermés habla de la banalidad. Sí. A ver, dame un ejemplo concreto. ¿Qué es organizar una kermés en el PJ? ¿A qué significa eso? Lo digo en sentido figurativo. Absolutamente, claro. pero por eso... Claro, probablemente no discutían eso. Lo doy como una manera de entender los procesos. Que no discutimos los problemas de fondo. Entonces no sabíamos qué papel jugábamos. En los años 70, creo que te lo dije recién, la primera cosa que hacíamos en las reuniones de la juventud peronista y la reunión, cuadro de situación. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué pasa en San Juan? Y entonces teníamos una visión de alguna manera global de cómo debía ser nuestro juego político, ¿sí? Y entonces acomodábamos nuestro quehacer en función de la visión que nos daba conocer cómo estaban las cosas en el mundo. ¿En qué momento el peronismo dejó de representar, y de hecho se manifestó en el voto, a los sectores populares? Qué acá en San Juan no sé en qué momento. Viste que acá en San Juan hubo sectores que históricamente los acompañaron a ustedes y que dijeron no. Sí, es cierto. Sí, es cierto, y no sé precisar cuándo, porque, insisto, fue un proceso que yo creo que empieza con la dictadura y después nosotros no supimos de romperlo. Ustedes venían de ganar manera por 60 puntos acá en San Juan. Sí. José sacó más de 60. Hasta la derrota del año pasado. Así es. La derrota del año pasado es bastante artificial. La derrota del año pasado tiene un solo, en mi criterio, puedo estar totalmente equivocado. Si hay alguna cosa que he aprendido en mi quehacer político, es no ser fanático y respetar la opinión de los demás. A veces no darle pelota, pero respetarla. Creo que el hecho caprichoso de querer ser elegido, cuando ningún jurista serio le daba viabilidad jurídica a esa pretensión. Y entonces quiso hacer algunos arreglos, y la cosa que salió. ¿Ah? Entonces, bueno, eso generó una división artificial, que exageraran o que se de alguna manera aumentaran
las diferencias naturales que había dentro del peronismo y generó una división que fue la causa de la derrota. ¿Sí? Entonces, creo que el responsable número 1 es el caprichoso. El responsable número 2 es el que se prestó a la división del peronismo. Uñac el primero, José Luis Gioja el otro. Eso vos hay que decir. Yo lo interpreto para ir rimando, ¿no? Y por eso creo que a ver, porque vamos a ir al paso siguiente, que es la renovación en San Juan. Sí. ¿Cómo es la renovación en San Juan? Un proceso también. Ojo, Sí. algunos creen que hay que cortar la cabeza a todo el mundo. No existe eso. No. No existe eso. Hay que dejar de lado ciertos personajes, entre los cuales me incluyo. Nosotros tenemos que transmitir experiencia, aconsejar, tener que ver más con el pensamiento que con la acción. Y dentro de los que tienen que estar, lo pongo a Uñac, lo pongo a José Luis en primer lugar, quizá algún otro por ahí. Pero creo que eliminando estos dos, no eliminando, quitándole jefaturas, Sí. generamos un mecanismo de transición que tiene que plantearse y programar un retorno a la política, donde creo yo que no hay ningún tipo de duda en que el peronismo es la mejor política. Rom. César, en parte, contestaste un poco la pregunta que te voy a hacer ahora, pero me gustaría saber tu opinión sobre esta efervescencia o también opiniones distintas con respecto a cómo debe ser la dirigencia por parte de grupos quizás que están un poco más alejados, como es hoy el gramajismo o también el sector de Baistrocchi. ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo creo que tienen que estar todos, está claro, pero en el lugar que les corresponde. ¿Sí? Si hay pretensiones de conducción, no veo un conductor, saco a José Luis y saco a Uñac, no veo a ninguno con un nivel como para sentirse el conductor. Creo que tiene que haber un equipo. Transición. Un equipo que nos permita un tiempo de ejecución de tarea, de actuación en el manejo de la conducción, y habrá ahí alguien que se destaque y podremos decir, tenemos un número 1. Hoy, sacando estos dos, no hay nadie. O sea, vos crees, a ver si te entiendo bien, ¿estás hablando de una conducción colegiada? Porque eso ya ha sido descartado. Sí. Estoy hablando de un equipo. Un triunvirato, poner. El Consejo, ¿sabes cuántos miembros son del Consejo Provincial? Son un montón, pero hay un presidente. ¿Cuántos? Un montón son, 10 son un montón. Sí. Pero si te digo que son 43, te parece una muchedumbre. Sí. Entonces hay lugar para meter a todo el mundo. Sí, está bien, pero el presidente es uno solo, César. Sí, claro, pero el presidente que salga no va a tener la capacidad de decisión que tenía José Luis o que tenía Uñac. Eso es real, porque además no están en el poder. Porque no hay nadie que tenga un territorio provincial claro. Consolidado. Algunos pretenden más o menos tenerlo. Y porque los niveles... los conductores a veces tratan de que no haya nadie en segundo lugar. ¿Sí? Entonces le van de alguna manera mochando, claro, con más o menos diplomacia, posibilidades, y van regulando para abajo. Van pelando el tallo, sí. Cortando todos los brotes. Pero para esto, abajo. Esto es la historia. Sí. No es de San Juan, no es de la Argentina, es del mundo. ¿Sí? Entonces, yo creo que ese fenómeno de alguna manera se ha dado, y eso hace que, hoy haya que tenga que haber un proceso de transición, claro, en orden a encontrar figuras nuevas. Me queda claro entonces que vos tenés una mirada de encontrar una figura de transición, usando la palabra tuya. ¿Es Quiroga Moyano? ¿Es compatible? Sí, yo entiendo que es Quiroga Moyano. ¿Es compatible con ese perfil? Sí, porque es un hombre que tiene experiencia, un hombre que no se discute y que no tiene capacidad de daño. Es mucho eso. ¿Eh? Es mucho eso.
Claro, entonces eso es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque nosotros, a ver, todos los políticos, vos mirás ahora la libertad, ¿cómo se llama la cosa esa que inventó Milei? La libertad avanza. Están todos peleados, entonces Sí. se hacen zancadillas entre ellos. Eso es tener capacidad de daño, ¿sí? Y es muy común la política. ¿Por qué? Porque hay procesos personales, juegos de intereses particulares en la construcción del proyecto político. Entonces, creo que Quiroga Moyano no tiene intenciones ni tiene posibilidades de hacer daño. Y entonces eso me garantiza de alguna manera un proceso más cristalino en orden a la tarea, o sea, o al ejercicio operativo de la política que permita encontrar nuevos líderes, nuevas personas que reemplacen los que ya no estamos. Romy hablaba del ismo, yo te voy a poner nombre y apellido, Fabián Gramajo, porque es claramente quien hoy está resuelto a competir, está esperando que José Luis Gioja acceda a pactar un esquema compartido Hace mucho que no hablo con Gramajo, me parece que no he hablado políticamente mucho, veo las cosas que hace, escucho lo que dice, creo que tiene aspiraciones, me parecen absolutamente legítimas, pero yo creo que tiene que compatibilizarlas con la realidad, que está planteando la necesidad de la integración de todos los sectores, y que no es ahora la época de elegir una nueva conducción. O sea, hay que elegir una nueva conducción, un nuevo conductor, ¿sí? Y entonces, que se note, que participe y que haga el juego que estoy diciendo. Y bueno, si las cosas le maduran, en buena hora, pero sin restringir la posibilidad de nadie, ni de Baistrocchi, ni de ningún compañero, cada uno vaya ubicándose conforme sus idoneidades, sus aptitudes, y en función de eso armemos primero un buen equipo de transición, repito la palabra, sí. Un equipo de transición que programe una reconstrucción de la política. La última, César, a Marcelo Rego también lo conoces. Sí. O sea, he trabajado con el abuelo y he trabajado con el padre. Por eso, de la cuna lo conoces a Marcelo Rego. Sí. ¿Cómo lo estás viendo? Me parece una buena persona que está bailando con la más fiera. Que le ha tocado bailar con la más fea. Creo que tiene buenas intenciones, creo que es una persona de bien, creo que le falta equipo, creo que tiene que ir tomando más experiencia y tomando más decisiones, y lo que me preocupa, y de alguna manera se lo digo ahora, creo habérselo dicho antes, nunca tiene que abandonar el campo de lo popular y de lo nacional, ¿sí? Porque ese es el punto de partida para una reconstrucción de San Juan y una reconstrucción o un crecimiento de la calidad de vida de los sanjuaninos y de los argentinos, ¿sí? Pero bueno, me parece, vuelvo a decir, una persona de bien, un buen muchacho que, insisto, le ha tocado bailar con la más fiera. Muchas gracias, César. Gracias a vos. Un gusto. César Gioja, como lo habíamos prometido, ¿no? Sin filtros, acá en Banda Ancha. Hacemos una nueva pausa. Ya volvemos.